iglesia Kemuel no es un edificio donde nos congregamos. Ese lugar especial para estar en su presencia ahora está en tu casa, tu habitación, tu sala o tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Esta es tu casa, donde sanamos juntos nuestras heridas, donde siempre hay segundas oportunidades, donde el perdón es abundante, donde aprendemos juntos, donde somos levantados por Dios. Buenas noches, Level Up. Qué bendición poder estar con ustedes para adorar y glorificar al Señor. Es una alegría para mí. Estamos disfrutando esta semana tan especial con un clima tan fresco. Roguemos a Dios, pidámosle a Dios que sea Él que fortalezca a estas familias que han sufrido daños quizás en los países hermanos, en los países vecinos, que toque Dios el corazón de la gente para poder ayudarles. Y nosotros también, en la medida que podamos en nuestro país, hagamos nuestra labor como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón y vamos a darle gracias por su inmenso amor. Amén. ¿Está listo, Level Up? Cántelo conmigo y diga: ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gobierna el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Jesús te
pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, oh Señor. Gracias por lo que hiciste por nosotros, Señor, por dar tu vida, Señor, para darnos salvación, para darnos vida eterna, Señor. Queremos adorarte con todo nuestro corazón en esta noche, Señor. ¿Por qué no lo dices conmigo? Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir
cielo, ¿por qué no levantas tus manos al cielo? Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, porque me amas, me amas. Gracias, Señor, por este momento de comunión contigo, por este momento de poder adorarte, Señor. Muchas gracias, mi Dios. Gracias, Señor. La gloria sea para ti, Jesús. Amén y amén. Level Up, dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor en esta noche. Que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por un viernes más. Qué bendición que podamos conectarnos. Antes de continuar o de comenzar, quisiera por favor que aceptaran una disculpa de mi parte. Sé que el viernes pasado pues la prédica se cortó y ya no volvimos. Miren, la verdad de las cosas es que ni siquiera yo sé qué fue lo que pasó, porque pregunté ahí a la producción y bueno, no supe nunca lo que pasó, pero por favor, discúlpenos, esperamos que este día no tengamos ni mayor inconveniente y qué bendición que estemos acá, listos. A pesar de todo eso, del viernes pasado en las redes de Level Up subimos pues la predicación para que ahí la puedan encontrar si estaban poniendo atención. De los 9-10 minutos que corrió, ya está en las redes sociales de Level Up, así que en el canal de YouTube y en la fanpage. Así que con todo, y para el tema de hoy, que ya es punto de aparte, el tema es contra la corriente. Contra la corriente es el tema de esta noche, y ¿qué les parece si oramos para comenzar? Gracias, amado Padre del cielo, ponemos en tus manos un viernes más. Te pedimos, Dios, que nos hables al corazón, que cada quien, Dios, que está haciendo esta transmisión pueda recibir lo que tú tienes para nosotros. Amado Padre Celestial, que no nos vayamos de la misma manera en la que venimos, sino que por el contrario, donde recibamos una palabra que nos llegue al corazón. Y como cada viernes, Padre Santo, ponemos en tus manos este ministerio, sabiendo que fue tu idea en tu corazón. Por lo tanto, te pedimos que nos respaldes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contra la corriente es un tema en el que nosotros los cristianos somos expertos en a veces dejarnos llevar por las tendencias. Es decir, te dicen que algo está de moda, espiritualmente hablando, y le das. En los 90, yo sé que muchos no eran cristianos, otros no habían nacido, pero en los 90 en El Salvador había, como les dijera, una moda, si se puede decir así. Quizás el término sea muy feo, pero así sucedía. Y era que todo era batalla espiritual. Todo era batalla espiritual y era de actos, de saltos, de gritos. Y después de eso, a inicios del siglo, en los 2000, todo fue reconciliación, es el tiempo de soñar y no sé qué. Entonces,
¿Es malo esto? No, no lo es, no lo es. Pero no significa que Dios vaya por modas o que de repente Dios se acuerda de un texto y solo trabaja en ese, sino que por el contrario Dios es plenitud, Dios es un todo. Entonces es más que solamente pues 10 años de estar gritando de arrebatar y yo derroto y desato y todo lo demás que era en aquel entonces, y a veces nos dejamos llevar por esas circunstancias. Y es muy diferente lo que estás viviendo. A alguien le puede estar yendo muy mal y entonces la gente empieza a decirle a saber en qué pecado estás, o si te va mal es porque estás en pecado, si te va bien es porque sos muy espiritual, y si te va regular es porque ni sos ni muy malo ni muy bueno, entonces tu vida es regular. Eso no es cierto siempre. Job era una persona muy buena y en algún punto de su vida le fue muy mal. Bueno, incluso Proverbios nos dice que no deseamos la prosperidad del impío, o sea, que no deseamos la prosperidad de aquellas personas que no son cristianas. Eso significa impío. Quiere decir que a los que no son cristianos a veces les va bien. Bueno, Proverbios nos está diciendo entre líneas que ellos prosperan, y que nosotros como hijos de Dios no deseamos esa prosperidad porque no viene de parte de Dios, pero no significa que en algún momento a ellos no les vaya bien. Entonces no tiene mucho que ver con tu nivel de espiritualidad, que te vaya bien o que te vaya mal. Simplemente son cosas que en la vida suceden. No, nadie puede decirme, se merece tal enfermedad. Nadie se merece una enfermedad, y menos si es una enfermedad crónica o terminal. Nadie se la merece, simplemente suceden. Si me lo preguntan, yo te podría decir, hay gente buena o había gente buena que murió de una enfermedad, y hay gente mala que no se enferma. Y uno no puede comprenderlo, pero ¿quién es uno para distribuir o quién es uno para impartir justicia, o decir quién merece y quién no merece vivir? En mi posición, pues yo no soy nadie pues, para ser juez sobre todas esas personas y definir quién, sino que es un Dios soberano que decide por nosotros, o más bien que Él toma que las circunstancias para que nosotros simplemente no agachemos la cabeza y ya, sino que simplemente asimilemos que hay cosas que se escapan de nuestras manos, y que en poco o nada podemos hacer para cambiarlas. Y en base a eso, vamos a la palabra en Isaías. Si vamos a Isaías, son 4 profetas mayores. Isaías, no porque sea más importante, sino porque sus libros o el libro de sus profecías son más grandes, y es Ezequiel, Jeremías, Isaías y Daniel. Y en Isaías 54, en el 1, aquí empieza un poco de lo que yo decía. El tema de hoy, recordándolo, es contra la corriente. Entonces, en el 1, Dios está hablando a su pueblo y le dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Ok, empieza aquí de entrada la lógica de Dios. Regocíjate, oh la estéril. O sea que está hablándole a su pueblo, pero está haciendo una analogía con una mujer estéril. Y esto ya lo he dicho en otras ocasiones, pero siempre voy a aclararlo. En aquel entonces, en la ley judía, en los tiempos de la ley, en el Antiguo Testamento, una mujer que pues era estéril perdía mucho valor. Inclusive podrían llegar hasta su esposo rechazarla y repudiarla y devolverla a su familia porque no podía dar hijos. Entonces sabemos que hoy en día no es así, que las cosas, ya quiero enfatizar en esto para que no vayan a prestarse malos entendidos, pero en aquel entonces sí. Entonces para una mujer ser estéril era un motivo de vergüenza y de lástima. Entonces y de una gran pena. Pero entonces Dios le está diciendo aquí a su pueblo, que lo compara con esa mujer: regocíjate por ser estéril. ¿Qué lógica puede haber en decirle a alguien regocíjate por ser estéril? Bueno, incluso en épocas actuales, si una mujer fuese estéril y alguien va y le dice regocíjate por ser estéril, sinceramente esa persona se merece una cachetada.
se merece una cachetada y que lo despachen inmediatamente de ese lugar. ¿Cómo es posible que me pidas que me regocije de algo así? Y dice, regocíjate, oh estéril, la que nunca daba luz, la que nunca ha estado de parto. Y Dios le manda a su pueblo que se regocijen en medio de una crisis que parece ser crónica. No era un momento, regocíjate la que tuvo un dolor de cabeza, regocíjate estéril, regocíjate la que siempre ha sido estéril, regocíjate el que siempre ha estado en problemas, regocíjate. Y si lo volvemos a leer parte por parte, dice, la que no daba luz levanta canción y da voces de júbilo. Levanta canción, o sea, da alabanzas de tus circunstancias, da alabanzas y levanta voces de júbilo. No les voy a pedir que manden su video de qué es voces de júbilo, pero ustedes saben, algo así como gritar, como alegrarse mucho y hacerle, Juan Carlos, hacerle, nada, me siento ridículo, así que no. No sería natural. Pero usted entiende lo que es voces de júbilo, así como cuando se alegra en un concierto, en un estadio, cuando se podía y todo era normal, o en algún lugar como cuando vio su película favorita, o cuando escucha su alabanza favorita y la canta y no le importa que no pueda cantar. Justo así, voces de júbilo. Pero le dice que en medio de esas circunstancias, en medio de su vergüenza, en medio de su dolor, en medio de saber que no puede dar aquello que le da un valor, le dice que dé voces de júbilo a pesar de todo eso. Miren, la lógica de Dios funciona de esta manera. Quizás a nosotros nos parezca hasta chocante. Como hijos de Dios nos han enseñado todo lo contrario. Te han enseñado, a mí al menos me enseñaron todo lo contrario y me dijeron que si Dios decía que no, pues que yo procurara el sí, de alguna manera, y que si me iba mal, pues que yo me pusiera cuentas, porque quizás algún error, algún pecado era lo que me mantenía de esa manera. Y si las cosas no marchaban y nunca marchaban bien, entonces que yo empezara a prometer cosas que probablemente quizás no podía ni cumplir y que te decían, promete o hace pactos con Dios para que Dios te saque y te mueva de donde estás y puedas prosperar. Pero aquí Dios le está diciendo algo completamente diferente. Dice, no dice te voy a sanar y dejarás de ser estéril, no dice eso. Dice solamente regocíjate y da voces de júbilo aunque no tengas un motivo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido identificados durante todo este año 2020 que ha sido un año profundamente especial? Ha sido un año para el olvido, ha sido un año terrible, pero en todo este año ha estado Dios con nosotros, no podemos negarlo, pero en algunos momentos nos hemos sentido como que si no, y Dios está diciéndole a su pueblo, aunque te sientas como una mujer estéril, alégrate, regocíjate de lo que estás viviendo. Si me lo preguntaran a mí para este año 2020, yo diría, no, este texto no aplica para el 2020. Todos los demás años yo me puedo regocijar, pero este año no puedo regocijarme porque el mundo ha estado en una cuarentena, en una pandemia. Bueno, esta semana lo del huracán, gracias a Dios que pues tomó otro rumbo. Sí, han habido lluvias y claro que tenía que haber precipitación, pues ni modo que no cayera ni una gota, pero la gente esperaba ver una desgracia, y no fue ni la sombra de lo que la gente esperaba ver. Entonces, incluso el más positivo decía, no, va a estar difícil, va a estar tremendo, y el más negativo me imagino que pasó llorando todos los días que estuvieron esperando el huracán. Entonces, a pesar de todo eso, Dios está diciendo, alégrate, regocíjate, da voces de júbilo, aún en este 2020 tenés que dar voces de júbilo. Ahora, ¿por qué? Porque la primera pregunta que me viene, o más bien mi primera reacción sería, no hombre, yo no. El universal gesto salvadoreño de, no hombre, yo no. Este gesto significa mucho para si usted está fuera del país y ya lo olvidó o no es salvadoreño. Este gesto significa como yo no. O el chis, van a creer yo cómo me voy a alegrar de lo que estoy viviendo.
Dios no está diciendo sean masoquistas y disfruten el dolor, sean masoquistas y den gracias, porque, ay Señor, gracias por este sabroso dolor. No pain, no gain, no está diciendo eso Dios, sino que está diciendo, alegrate lo que estás viviendo. Y más adelante explica por qué, pero aún no vamos a ir a eso, sino que está tratando de establecer, primero te establece el problema. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, sé cuál es su problema, sé cuál es tu crisis. Dios sabe cuál es tu problema, sabe cuál es tu crisis, sabe en qué la estás pasando mal. Pero antes de ver la mano de Dios, el mismo Dios está diciendo, alégrate y da voces de júbilo. Y alguien que entendió muy bien esto, y es uno de los textos más conocidos de toda la Biblia y se enlaza perfectamente con esto, porque era algo muy parecido a lo que estaba viendo el pueblo de Dios en ese entonces, es Pablo. Pablo entendió muy bien esto. Miren, primero que nada sabemos que Pablo era una persona muy estudiada y que estuvo en una posición súper buena aún en el Imperio Romano, porque era un romano y también era judío, tenía la ciudadanía romana también, y eso en aquel entonces era una posición pues buena políticamente hablando. Entonces sabía que tuvo mucho dinero, pero de repente toma una decisión, o sea, se vuelve a los caminos de Dios, se hace cristiano, pues ya empezaban a ser los primeros cristianos, y eso le trae consecuencias y pierde básicamente todo. Y entonces Pablo, con autoridad de haber tenido mucho y después de haberlo perdido y de padecer crisis, dice en Filipenses 4:11, Pablo nos da un texto muy conocido, y es: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses 4:13, que ha sido el sticker de los carros pues durante décadas. Pero en el 11 y en el 12 dice que sabe tener abundancia y sabe tener escasez, sabe estar saciado y sabe tener hambre. Pero en todo momento está enseñado a agradecer con las cosas que tiene y con las cosas que no son fáciles de alcanzar o que en este momento no puede tener. No solamente se trata de soportar, y yo como líder de este ministerio lo reconozco, muchas de mis prédicas han sido en soportar la prueba, soportar la dificultad, soportar y Dios llegará por nosotros, no hagáis nada, yo pelearé por ustedes, y todo eso es válido, pero aquí es un paso más arriba que soportar. Dios quiere llevarnos al siguiente nivel. Nos está diciendo, no solamente soporten, alégrense por lo que están pasando, No tiene sentido. En una palabra o en una frase no tiene sentido. Mi humanidad dice, eso no tiene sentido, estás hablando locuras. ¿Cómo me voy a alegrar de estar en esta crisis? Pero no es la crisis la que me debe de alegrar, no es la enfermedad la que me alegra, eso sería masoquismo, sino que Dios está tratando de decir, alégrense porque yo sé lo que están viviendo, yo lo sé. Dios le está describiendo a Israel cómo ellos se sienten como una mujer estéril, se sienten como una persona que nunca estuvo de parto, se sienten una persona que nunca le va bien. ¿Alguna vez usted se ha sentido como la persona más salada? Ven, hay quienes tan salado, o tan salada, que la persona que le gusta ni le ha dicho todavía que le gusta, o empieza a hablarle y de repente le aparece, este usuario no está disponible, la bloqueó, ni siquiera alcanzó a confesarle lo que sentía o a declarársele, sino que la otra o el otro le vio las intenciones y fue, a este o a ella la vamos a bloquear mejor, y lo terminan bloqueando y usted ni enterado. Tan salado que la primera prédica que vas, llega y cerras una célula con tu primera prédica, así de salado. Por cierto, eso me pasó a mí, la primera prédica de mi vida
no la de este ministerio, esta iglesia, la primera prédica de mi vida, sirvió para cerrar una célula. O sea, con esa prédica que yo di, que fíjense que quisiera acordarme qué fue lo que prediqué, pero creo que mi mente ha bloqueado ese terrible momento o ese vergonzoso momento, y esa prédica fue para cerrar una célula. Claro que no fue por la prédica que yo di que la gente decidió ser apóstata, dejar los caminos del Señor, porque tampoco hablé locura, sabía lo que estaba hablando. Pero sí fue la primera vez. Miren, costó que a mí me convencieran para servir. Sí, porque el exquisito de Juan Carlos Cano no quería servir. Entonces costó que me convencieran. Equivocadamente yo pensaba que yo debía tener razones o motivos para servir. Entonces quizás suena un poco petulante si yo digo me costó que me convencieran, pero la verdad es que sí, no quería hacerlo. Entonces lo hice y fue como, está bien, démosle pues. Entonces yo recuerdo que cuando fui a esa célula y mi primera prédica, o la primera vez que yo preparaba un tema, había servido en otras cosas, claro, ya había estado en otra iglesia antes de estar en Quemuel, ya había servido en otras muchas cosas, en actividades especiales, retiro, conciertos y todo lo demás, pero nunca a mí me habían seguido la palabra, o una persona me había prestado sus oídos porque yo pudiera hablar de Dios. Y eran un grupo de unos 6, 7 muchachos, porque era una célula de jóvenes, 6, 7 muchachos y mi novia que me acompañaba en aquel entonces, ahora mi esposa. Entonces, y éramos 9 aproximadamente. Entonces, bueno, llegué nervioso, por supuesto, y cuando haces tu primera prédica, les voy a confesar esto, cuando me empezás a hacer tu primera prédica, haces un montón de páginas y haces casi un estudio teológico y querés hablar de tantos ejemplos y voy a hablar sobre esto, y básicamente escribís todo lo que vas a hablar, casi como que si fuera un discurso de político. Entonces es como, voy a decir esto, y vas haciendo todo lo que vas a hablar. Y yo recuerdo que yo había hecho varias páginas, no tenía un cuaderno, por cierto, este cuaderno que me dicen, ese cuaderno bien feo y bien no sé qué, bueno, ya vamos a ir a este cuaderno, pero yo había hecho varias páginas, se me había preparado y yo decía, bueno, estoy listo. Yo llevaba ahí mis páginas de papel bond, las había pasado en limpio y los textos ya marcados en la Biblia para no tardarme mucho buscándolo. Eso y un manojo de nervios que me acompañaban. Entonces yo fui a mi primera predicación y dije, bueno, Señor, te pido que por favor, en el nombre de Jesús, todo salga bien. Vamos, que se puede. Y fui. Y sorpresa, todo salió mal. Todo salió mal. Todo lo que podía salir bien salió mal. No solamente de seguro que prediqué mal, de seguro que lo hice, obviamente por educación, la gente no te lo dice, pero de seguro que fue malo, pero no fue solamente eso, sino que el dueño de la casa dijo que no iba a entrar a la casa hasta que yo me fuera, porque él no podía soportar que en su casa alguien estuviera predicando, porque él ni siquiera era cristiano, así que o me iba yo o no entraba él. Obviamente me pasaba hoy en día, yo le dijera, no se preocupe, Dios le bendiga, agarro mis cosas y me voy. Claro, en aquel momento, en lugar de tener ese mínimo de madurez espiritual, en aquel momento fue como, voy a apurarme entonces, y ver al dueño de la casa en la puerta así, esperando que yo terminara, y más la primera vez que yo predicaba, más aquellos jóvenes que no estaban poniendo atención porque estaban en un momento de tensión en ver al papá del anfitrión de la casa que hacía eso. Entonces fue una escena, fue una comedia trágica y terminó. Yo recuerdo que yo salí y dije, bueno, creo que no lo hice tan mal, dándome palmadita yo solo. Y el domingo cuando nos vimos en la iglesia fue, ya no vamos a hacer la célula, hermano, esa fue la última predicación. Ahora lo digo riéndome, y en aquel momento, como cuando te golpeas y no quieres demostrar, cuando te caíste, paras rapidito, como no me dolió, yo me hice, no te preocupes, no pasa nada, vaya, está bien, pues avísame si algún día lo volvemos a hacer, sí.
Pero en realidad a mí me lastimó. Yo dije, y de eso se trata. Y para eso querían que sirviera. Yo recuerdo que hasta hice un berrinche, y para eso querían que sirviera, para que estén cerrando células, o para que la gente me maltrate y no quieran saber nada de mí. Entonces yo recuerdo que yo me puse, ¿saben qué? Ya no voy a alegrarme, ni voy a servir, y ahí vean cómo resulta todo esto. Entonces yo recuerdo que un hermano que no sabía nada de lo que había pasado en todo eso me terminó dando una palabra diciéndome algo así como que yo continuara a pesar de las cosas que me habían pasado, y que no solamente eso, sino que aprendiera a alegrarme cualquiera que fuera mi situación. Este versículo que acabamos de leer de Pablo. Entonces, aunque yo no quería, aunque yo me molesté, y aunque yo pues dije no quiero saber nada más de esto, terminé siendo servidor, y por misericordia de Dios, terminé siendo líder de las células 3 años. 3 años después de que mi primera prédica fue directo a cerrar una célula. Entonces, no solamente se trata de soportar. Tuve que empezar a disfrutar lo que hacía, aunque por momentos yo decía, no creo que esto venga de Dios. No solamente se trata de soportar y decir, tengo la cara de piedra y no me importan los golpes que me tiren, yo estoy dispuesto. No solamente, y lo hagas amargado, decir, voy a soportar y punto, y lo hagas de manera amargada. No solamente se trata de eso. Dios está diciendo algo más al pueblo, le dice, alégrate. ¿Por qué? Porque tenés que aprender a alegrarte, tengas o no tengas, en escasez y en plenitud, con saciado o hambriento, tenés que alegrarte. ¿Y por qué? Para la gloria de Dios. ¿Qué gana Dios con eso? Nos enseña, primero que nada, que no siempre las cosas van a ser fáciles. Perdónenme. Si usted pensaba que en los caminos de Dios las cosas siempre van a ser súper sencillas, usted está, y lamento decírselo, muy equivocado. No siempre van a ser así, sino que por el contrario, Dios va a prepararlo para la batalla. Los buenos soldados no se forman en tiempos de paz. Los lamento, lo siento, quizás estoy rompiendo su inocencia ministerial, pero los buenos soldados no se forman en tiempos de paz. Esto no es algo bíblico, pero es una verdad absoluta. Los buenos soldados se forman en las batallas. Los buenos soldados adquieren su experiencia o su pericia en medio de las batallas, de las muchas batallas. Entonces no me venga a decir que usted no ha peleado batallas con Dios, no contra Dios, sino con Dios de su lado en todo este 2020. No me diga que ha sido un camino de rosas para todos, porque yo no se la creo. Si no ha sido financieramente, ha sido anímicamente. Usted puede estar peleando con su estado de ánimo, o ha sido con su salud, quizás, que ha estado batallando, o simplemente ha estado batallando con su fe misma, porque la fe le flaquea por momentos y dice, yo creo que yo estoy solo en todo esto. Yo creo que esto es mentira y Dios no está conmigo. Y Dios no solamente quiere que usted soporte, sino que usted aprenda a alegrarse. Y no es que usted se va a reír y va a dar... No se trata de eso. No es el Joker que se va a pasar riendo cuando tiene problemas, sino que ¿qué es lo que dice? Entonces, ¿a qué se refiere con alégrate? Sino que es a dar gracias. No por el problema, sino porque Dios está con usted en medio del problema. No, a dar gracias, no porque, ay, que mal me esté yendo, yo te doy gracias, Dios, porque me va súper mal. No, a dar gracias en que mal me esté yendo, pero yo agradezco que tú estés conmigo, porque si no estuvieras conmigo en medio de este problema, no sé cómo haría o dónde estaría. Pero yo te doy gracias, y a pesar de eso, yo doy alabanzas a ti. En medio de todo eso, quizás suene a locura lo que estoy diciendo y parezca que es quizás una tontería para algunos de ustedes, pero Dios está diciendo a su pueblo, den gracias. Oh mujer estéril, da gracias por todo eso. ¿Y qué pasa o qué se rompe cuando nosotros damos gracias a Dios en medio de esos problemas? ¿Todo queda igual? No. Dios rompe las cosas y las cosas comienzan a tomar un rumbo muy diferente.
Como les decía hace un momento, este cuadernito que tanto que me han dicho, no, hombre, ese cuaderno botarlo, se ve feo cuando estás predicando, ese cuaderno no sé qué, ese cuaderno ya cumplió, pero yo recuerdo cuando comencé a hacer las prédicas, después de que decidí dejar la etapa de la página de papel bond que yo hacía y todo eso, yo recuerdo que el primer mensaje que yo hice en este cuaderno, que fue allá por el 2017 y que he ocupado ya casi todas las páginas y ya me quedan muy poquitas, yo recuerdo que el primer mensaje que yo hice fue un tema que se llamaba Sin Carga, porque era así como yo me sentía que estaba una batería completamente descargada, y cuando yo hice ese mensaje yo me propuse que yo deseaba terminar ese cuaderno y llenarlo solamente de predicaciones y poder decir, sin carga quizás comencé, pero no significa que voy a terminar sin carga, sino todo lo contrario. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con lo que estás predicando? Que ya en esta etapa casi en la que estamos cerrando muchas cosas en el cuaderno y todo lo demás, el año, tenés que pensar en que no significa que lo que has vivido te gaste. Estás dando, quizás estás más tiempo quejándote y más tiempo pensando cómo te va a ir bien, y Dios está diciendo, tenés que aprender a regocijarte aún en medio de la crisis y los problemas. ¿Por qué? O más bien, ¿y para qué? Más abajo da la respuesta a Dios. Por supuesto que Dios no deja nunca las cosas así, y en Isaías 54:7 Dios da la respuesta a su pueblo y dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¡Qué doloroso! Dios está diciendo a su pueblo, por un breve momento te abandoné. Te abandoné y no porque se me descuidé de ti, sino que quería que experimentaras, quería que sintieras lo que era estar sin mí un breve momento. Imagínate si fuera siempre. Imagínate una vida en la que Dios nos dejara y no tuviéramos consuelo, respuesta, provisión, bendición, milagros, júbilo, adoración, alabanza, predicación, palabra de Él viva, por un breve momento, y nos desesperamos. ¿Cómo sería una vida en la que Dios nos hubiera abandonado? Y Dios les está diciendo a su pueblo, alégrense porque ustedes creen que están en problemas, pero yo voy a resolver. Porque en el 8, para terminar con esto, les dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Le vuelve a recordar que solo fue un momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Misericordia eterna. Señores, ¿por qué Dios quiere que nosotros nos alegremos en medio de los problemas si no tiene ningún sentido? Porque Él quiere tener misericordia eterna de nosotros. Pero la condición para que esto suceda, y no lo digo yo, sino que lo dice Isaías, no lo digo yo, lo dice Isaías, repito, es alégrate de lo que estás viviendo. Es que vos no sabés, Cano, lo que yo estoy viviendo, qué fácil se dice. No. De hecho, me imagino que ha de ser muy difícil lo que usted está viviendo, y yo no quiero ser irresponsable ni tener falta de empatía diciéndole, no, eso no es nada. Solo Dios y usted saben lo que usted está pasando, o lo que ha pasado, o quizás lo que se le viene. Pero Dios le está diciendo algo más allá. No solamente te quejes, alégrate. Porque regocíjate, da voces de júbilo, como si ya se hubiera resuelto. ¿Por qué todo esto? ¿Y qué tiene que ver el tema de contra la corriente con todo esto? El mundo nos enseña, y pónganme atención en esto, por favor. El mundo nos enseña que si sufrís y si tenés problemas, que vayas por un lado y te quejes y tengas conmiseración y busques la lástima y todo lo demás, y tenés razón en quejarte, y tenés razón en decir que no vas a poder, y tenés razón en decir que Dios te dejó, y tenés razón en decir que no sirve para nada, y que este año 2020 Dios no tenía planes para ti y todo lo demás.
pero Dios te está diciendo entre líneas que vayamos contra la corriente del mundo. El mundo tiene un sentido, pero Dios va en sentido contrario. Con Dios vamos contra la corriente, no lo que nos lleva, sino que está diciendo, alégrate a pesar de todo esto, y que no te importe lo que la gente diga, lo que el mundo diga, lo que tu propio intelecto te diga, sino lo que tu fe te está diciendo, que tenés que sobreponerte de todos esos problemas y tenés que ir contra la corriente. Tenés que ir contra la corriente de lo que supuestamente es lo lógico, y que hagas las cosas ilógicas, porque en las cosas ilógicas que hagas para Dios, como alegrarte en medio de una crisis, va a estar la misericordia eterna de Dios. En el 54:8 de Isaías, lo acabamos de leer, en medio de todo eso, ahí vas a encontrar lo que Dios quiere darte. Pero no solamente se trata de soportar y decir, no, esta pelea no ha terminado, y soportar uno y otro round, sino que es más profundo que eso. Es dar gracias a pesar de que no lo merezca la situación, a pesar de que pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros. No quiero decir que ustedes no han pasado por nada grave, de seguro, y recuerdo la vida de muchos y han pasado por cosas muy, muy terribles, pero les garantizo una cosa. Cuando se sintieron solos un momento, después Dios vino y los consoló, y se cumplió esta palabra de decir, por un breve momento te dejé, pero te abracé o te recogí con mis misericordias eternas. Dios sigue teniendo misericordia de su pueblo, a pesar de que el 2020 traiga terremotos, traiga temblores, pandemias, huracanes, crisis económica, falta de empleo, enfermedades. A pesar de todo eso, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros y sigue anhelando por nosotros, y nos está mandando a que nosotros nos regocijemos. Aunque ahora no veamos respuestas, aunque ahora pareciera que no tiene sentido ni tiene lógica todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque al final de todo esto, la estéril, la que no daba hijos, la que no podía hacer más cosas, en el 9, dice, porque este me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. No se moverán los collados, está diciendo, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, aunque los collados se muevan y todo, no se apartará de ti mi misericordia. Y lo que supuestamente sos, con lo que supuestamente nos compara a Dios, a su pueblo, cuando dice como mujer estéril, alegrate a pesar de eso, dejamos de serlo, porque lo que supuestamente somos a los ojos de Dios, somos algo completamente diferente. Entonces, no sé por lo que usted esté pasando, y no es necesario que yo lo sepa, sino que alégrese, Dios lo sabe. Dios sabe cuál es su crisis, Dios sabe cuál es su problema, Dios sabe qué es lo que quizás le viene en un futuro, o Dios sabe quizás los resultados médicos que le han dado últimamente, pero Dios está en medio de todo eso y le anhela con misericordia. Le anhela con misericordia, y Pablo nos dijo que sabía tener y no tener en tiempos de crisis y en tiempos de buena abundancia o de bonanza, Él siempre se alegraba. ¿Y quiénes somos nosotros para no hacer esas cosas? Seguimos siendo hijos, seguimos siendo pueblo, pero sobre todas las cosas, Dios sigue siendo Dios. Así que, ¿qué les parece si oramos y ponemos en las manos de Dios todo problema, toda crisis que usted y yo tengamos, y que Él va a resolver o va a responder a su debido tiempo? Oramos. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por un viernes más. Lo ponemos en tus manos. Te pedimos que te derrames. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nosotros recibamos lo que tú tienes para nosotros, Señor. Tú sabes perfectamente por cada valle que está pasando cada uno de nosotros. Sabes bien qué es lo que nos angustia, o qué es lo que nos preocupa, o qué es lo que nos entristece. Pero tú nos has mandado a otro nivel de espiritualidad. Tú nos has mandado y nos has dicho, alégrate. Alégrate, porque por un breve momento te dejé, pero tendré de ti misericordia.
Señor Dios Todopoderoso, te pedimos, clamamos a ti diciéndote gracias. Gracias no por lo que estamos viviendo, Señor, sino porque a pesar de lo que estamos viviendo, tú siempre has estado con nosotros. Porque aunque el mundo nos lleve a una corriente y nos dice rendite o vencete, tú nos dices que vayamos contra la corriente del mundo y que no nos rindamos. Simplemente que no bajemos los brazos y que en medio de esa lucha nos regocijemos. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, de cada uno de nosotros. Y de la misma manera, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú harás. Confía en que Dios hará. Deposita toda tu confianza en Dios y Él hará. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que sean tiempos de milagros. Y Señor, allá en enero, cuando todo esto comenzaba, hicimos una promesa. Hicimos una promesa que nació en nuestro corazón y que aún no ha muerto porque fue algo que tú nos pusiste, Señor. Y aunque no tenga ninguna lógica, Dios y los que pusieron aquí sus peticiones saben qué significa esto. Saben qué significó este año para nosotros. Y aún, Señor, no ha terminado el tiempo de cosecha. Y en el nombre de Jesús, aunque el mundo diga, este no fue un año de cosecha, yo te pido, Dios, que vayamos contra la corriente y nosotros encontremos, Señor, lo que hemos estado sembrando todo ese tiempo. Hemos sembrado paciencia, hemos sembrado perseverancia, hemos sembrado fe, Señor. Y que podamos cosechar todo eso, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada persona que está haciendo esta transmisión. Y si usted está ahí sin Cristo y quiere entregarle su vida y desea que sea un tiempo en el que las cosas cambien, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Reconozco que soy un pecador. Creo que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por mí. Sé que la cruz es el lugar donde alcanzo perdón, salvación y vida eterna. Hoy te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y yo te reconozco desde hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Amén. Gracias, Dios, por las ofrendas. Bendice al dador alegre. Que esta generación, Señor, comprenda en la bendición que hay en honrarte con diezmos y ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Señores, muchas gracias por un viernes más. Dios les bendiga a todos. Cuídense mucho. Mantengan las medidas. No vayan a lugares que no necesitan ir y sobre todas las cosas bendiga, sea de bendición para alguien. Estamos en contacto, se les quiere mucho. ¿Cuándo vamos a volver? Pues miren, fecha no tenemos todavía establecida, pero ya algo estaremos inventando para que nos volvamos a reunir. Gracias, Dios les bendiga a todos, se les quiere. Bye. De crisis. ¿Cómo hacerlo? Aquí están las opciones. Opción número 1. En línea. Busca el link en nuestra transmisión. Coloca la cantidad que deseas donar. Pon tu información y teléfono. Luego continuar. Confirma la cantidad a ofrendar. Introduce los datos personales de tu tarjeta. Y luego al botón Pagar. Opción número 2. Por medio de la aplicación de tu Banco Uni. Para mayor información, puedes escribir a nuestro WhatsApp 7777-4456. Y recuerda, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Segunda de Corintios 9:7.